Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Consumidores en Acción. Verán que estoy yo en la conducción del programa. Alejandra, por un problema personal, no puede acompañarnos hoy, así que le mandamos un saludo muy grande y esperemos que todo se vaya solucionando. Y no queríamos dejar esta semana, el programa sin la emisión, y sobre todo porque es una emisión muy especial. Nosotros, desde la Asesoría Jurídica al Consumidor, que tenemos aquí en las oficinas del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, trabajamos siempre defendiendo los derechos de las personas consumidoras. Como Asociación Civil de Defensa del Consumidor, la Unión de Usuarios y Consumidores se conforma a raíz de la Ley de Defensa del Consumidor, y justamente velamos por el cumplimiento de esos derechos. Y hablando de derechos, el próximo 15 de marzo estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos de las y los Consumidores. Y es un día en el cual uno aprovecha, y todos quienes estamos detrás, ¿no?, de esta temática, para visibilizar la importancia de conocer esos derechos, la importancia de conocer los mecanismos que tenemos para poder defenderlos y ejercerlos correctamente. Mucho de lo que hacemos semanalmente aquí desde el programa y desde este espacio en Conclusión TV, pero que lo llevamos a visibilizar a su máxima expresión. ¿Por qué el 15 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de las y los Consumidores? Porque fue el día en que el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, abre la Asamblea Legislativa en el año 1962 y menciona dentro de sus discursos a las y los consumidores, diciendo algo muy importante que ya lleva muchos años, ¿sí?, desde que por primera vez se mencionó en un discurso, que es que los consumidores y las consumidoras son el grupo más grande económico que existe, pero que a su vez son el grupo más débil. ¿Y por qué sucede esto? Justamente porque no están agrupados, como si sucede en otras instancias, como pueden ser las cámaras empresariales, como puede ser el campo, como pueden ser los sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Bueno, en eso está la lucha. Ese es un poco el lema por el cual nosotros trabajamos y de lo cual nos ocupamos diariamente, ¿sí?, en nuestra Oficina de Defensa del Consumidor, y en lo que también se dedica y se insume muchísimo trabajo desde las autoridades públicas. Hemos invitado en más de una oportunidad a quienes están detrás de los órganos reguladores, de las autoridades provinciales, de las autoridades nacionales, y hoy tenemos nada más y nada menos que invitada a la doctora María Betania Albrecht, que es nuestra directora provincial de defensa de la competencia, de promoción de la competencia y defensa del consumidor, para contarnos un poco cuál es la propuesta, ¿no?, para este 15 de marzo que lleva adelante el gobierno provincial, lo que llevan adelante también tantos secretarios de comercio como ella, que está a cargo de la temática específica. Betania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Vale, a vos y a toda la audiencia. Muy contenta de otra vez poder estar aquí compartiendo un poco lo que estamos trabajando desde el gobierno provincial en esta materia que tanto nos importa y que tanto necesitamos continuar dándole visibilidad, porque tiene que ver, ¿no?, con esto que es la vida cotidiana de los habitantes de la sociedad de consumo, en definitiva, ¿no?, todos y todas nosotros. Exactamente, eso un poco de la vida cotidiana es de lo que nosotros estamos un poco familiarizados, ¿no? No solo con los reclamos y las denuncias, sino también con otras propuestas para ampliar, ¿no? Porque a veces quedamos como en una instancia de malestar de los usuarios y de las usuarias, pero también nos abocamos a trabajar y a mejorar, ¿no?, estas costumbres diarias, esta forma de llevar adelante las relaciones de consumo, para no limitarla únicamente a los contratos, sino a la vida diaria. Escuché por ahí, o estuve viendo, fuimos formalmente invitadas las asociaciones a participar de la actividad que ustedes llevan titulada Buenas Compras. ¿De qué se trata esta propuesta, Betania? Bueno, esto es algo que lo venimos trabajando hace ya un tiempo, y que tiene que ver un poco con entrelazar
a las dos partes que incumben en esta materia, ¿no? Y que en definitiva las trabajamos día a día nosotros como gobierno provincial de la mano, que es el sector comercial, o de proveedores, como técnica y jurídicamente llama la ley, y el sector de consumidores, ¿no? Por eso la propuesta para este Día del Consumidor, que la vamos a estar llevando adelante el miércoles 15 en la ciudad de Santa Fe y el jueves 16 en la ciudad de Rosario, tiene que ver con un circuito itinerante de buenas compras, como bien mencionaste, que vendría a ser una pequeña réplica de un paseo de compras, de una especie de centro comercial, con algunos sectores, ¿no?, representativos de algunos rubros, por ejemplo, electrodomésticos, por ejemplo, juguetería y algunos otros, ¿no? Lo digo a modo ejemplificativo, con un recorrido a modo de roleplay, a modo lúdico, de compras, ¿no? Y cómo se entrelazan estas dos partes que tienen que ver con los derechos de consumidores y con las buenas prácticas comerciales del sector de proveedores. Así que el miércoles 15 en La Redonda a partir de las 11:30 de la mañana, el jueves 16 en la sala Walsh de la sede de Gobernación en la ciudad de Rosario vamos a estar presentando este dispositivo que luego nos va a poder servir obviamente para seguir trabajándolo a lo largo del año y en todas las intervenciones que sean necesarias, porque es algo que se puede volver a representar, ¿no? Vamos a estar llevando adelante la actividad tanto con las asociaciones de consumidores, como bien mencionaste, como con las más de 30 oficinas municipales y comunales de información al consumidor que existen en la provincia y que trabajan por convenio con esta dirección provincial, por delegación de facultades, ¿no? Además de, bueno, por supuesto, la presentación oficial. Y luego también vamos a estar teniendo recorridos con colegios secundarios, con escuelas secundarias, porque consideramos importantísimo, ¿no?, que estas herramientas se comiencen a difundir desde temprana edad, ¿no? Y creemos que es un contenido que debe ser cada vez más presente en la currícula escolar, ¿no? Y bueno, otro elemento muy importante, como bien decía, esto va de la mano con las buenas prácticas comerciales, que es algo que también hemos abordado. El año pasado hemos emitido el ministro de Producción ha emitido una resolución que luego hemos reglamentado sobre una guía de buenas prácticas comerciales que comenzamos de a poco a difundir y que luego vendrá un trabajo muy fuerte en esta temática que la abrimos, ¿no?, a partir de justamente esta muestra, que es con el sector comercial muy amplio, ¿no?, para adherirse voluntariamente a esta guía de buenas prácticas, someterse, entre comillas, a un pequeño escrutinio, por decirlo de algún modo, con una previa capacitación y formación específica en la materia, sobre cuestiones que, bueno, tal vez las grandes empresas lo tienen más incorporado, pero que algunos pequeños comercios pueden que no. Entonces, primero una instancia de capacitación sobre derechos de consumidores, sobre los derechos de sus propios clientes, ¿no? Y tan importante consideramos esto para generar nueva clientela además y fidelizarla, ¿no? Entonces digo, es un beneficio para ambas partes. Y bueno, esta guía de buenas prácticas implica, después de la capacitación, el otorgamiento de una certificación como comercio amigo del consumidor, lo cual nos parece muy, muy simbólico y muy importante, y que además viene acompañado de beneficios para aquellos que voluntariamente se adhieran a esta propuesta, este programa de guía de buenas prácticas comerciales, y que obviamente redunda en beneficios para los derechos de consumidores. Así que todo esto se conjuga en esta muestra, en este recorrido, que además cuenta con el acompañamiento de socios de este mismo sector, tanto en Santa Fe como en Rosario, para el armado, para el desarrollo de esta muestra.
in situ, reproduciendo de algún modo lo que ocurre en un paseo comercial, tenemos el acompañamiento de sectores de distintos rubros que se dedican a la temática, porque entendemos eso, ¿no? Lo decimos siempre, que lo trabajamos desde la Dirección de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor y desde la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, con el secretario a cargo, Juan Marcos Aviano, que este es un tema que se tiene que trabajar de la mano, articuladamente, y no como veredas opuestas, ¿no? Sino colectivamente y colaborativamente. Así que esa es la propuesta que tenemos para este año, bien práctica, bien con una intervención para incorporar entre todos conocimientos que hacen a nuestra vida diaria. Exacto. No, y además qué importante, ¿no? Porque la educación y la información en ambos sentidos, porque muchas veces yo considero que los incumplimientos o las violaciones a la ley también se dan a raíz de un desconocimiento por parte de los proveedores. No siempre tenemos que pensar en la mala fe. Hay muchas personas que cuando uno los llama o tiene el reclamo y se comunica telefónicamente, realmente desconocían que ellos estaban teniendo que cumplir con este deber de información o que eran responsables solidariamente con el fabricante por la garantía. Entonces quiero destacar, ¿no?, esta labor de parte de lo que es tanto la propuesta de la Secretaría de Comercio, la Dirección y de la Gobernación, porque requiere justamente de un trabajo conjunto, articulado y en dos temas fundamentales, como es la educación y la información, tanto a consumidores como a proveedores, como una herramienta también de prevenir que se den estos reclamos, estas quejas que muchas veces se solucionan simplemente con alguna comunicación a los comerciantes o a los proveedores técnicamente hablando. Betania, si tuvieses que enumerar por lo menos 5 consejos, ¿no?, para quienes nos están viendo, de qué hay que tener en cuenta para hacer una buena compra, a pesar de que obviamente vamos a difundir esta guía y vamos a colaborar en poder hacerla llegar a más y más consumidores y consumidoras. ¿Cuáles son las primeras 5 reglas que tendría que tener un consumidor o no puede desconocer la consumidora para llevar adelante una buena práctica? Bueno, primero que todo, como bien mencionaste, la información, ¿no? O sea, eso es un elemento primordial, que es que tenemos el derecho de solicitar y de requerir la información necesaria sobre el producto que estamos adquiriendo o sobre el servicio que estamos contratando, ¿no? Y eso es una obligación de parte del proveedor de brindar esta información y no retasearla, y además brindarla de un modo que sea comprensible para quien está del lado del consumidor, ¿no? Así que el derecho a la información es esencial y es como la columna vertebral de todo este engranaje y entramado que tiene que ver con cuidar al débil jurídico, como técnicamente se le llama, que es el consumidor, ¿no? En definitiva, el último eslabón de la cadena de comercialización. Así que el derecho a la información. Después, bueno, nosotros siempre lo que decimos es, obviamente, pedir factura de la compra que se realiza, ticket, comprobante, porque primero que es una obligación emitir ese comprobante, es una obligación legal, pero además de ello, eso nos sirve para nosotros estar amparados en el caso de que tengamos algún tipo de reclamo, ¿no? Algún tipo de inconveniente, necesitamos contar con ello. Y siempre digo, bueno, cuando se realiza alguna compra por medios digitales, guardar captura de pantalla de los pasos que se van siguiendo adelante, que sería de algún modo guardar la prueba de todo lo que se lleva adelante, ¿no? Bueno, después tener presente que todo producto que se adquiere o todo servicio también que se contrata tienen una garantía. Existe una obligación legal de intervenir respecto de quien ofrece, vende ese bien o presta ese servicio, de responder ante fallas que por supuesto no sean responsabilidad exclusiva del consumidor, ¿no? Así que en eso es importante, no nos pueden vender un producto diciéndonos que no tiene garantía. Eso es muy importante también saberlo. Y bueno, después hay consejos que son específicos por cada rubro, por cada sector, desde considerar en un alimento, observar la fecha de vencimiento, si voy a adquirir alguna prenda indumentaria in situ en un comercio, bueno, ver los días de cambio directo que me ofrecen de la prenda, ver las condiciones de comercialización. Obviamente hay cuestiones puntuales, pero después los últimos 2
consejos importantes tienen que ver con el precio y con las vías de reclamo. Con el precio, de tener presente que existe una normativa, que es la ley de tarjetas de crédito, que establece que el precio es único, no puede haber diferencias de precio, o sea, un bien o un servicio tienen un único precio y no se puede hacer diferencia de acuerdo al medio de pago que se utiliza, ¿no? O sea, el precio es el mismo para el pago de contado efectivo, para el pago con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito en una sola cuota. Y bueno, ya que estamos, por supuesto, también mencionamos que el precio es y debe ser el mismo pagando con billetera Santa Fe, no puede haber diferencias. Y bueno, finalmente las vías de reclamo, siempre tener presente, acudir a los canales oficiales para poder realizar cualquier reclamo cuando no hay una resolución previa del conflicto con el proveedor, ¿no? Siempre nosotros motivamos a que primero las dudas, los inconvenientes, los malentendidos, hay que tratar de resolverlos entre partes, que son quienes mejor saben qué es lo que ocurrió, ¿no? Con buena fe, intentar resolverlo con el propio proveedor para mantener además relaciones pacíficas de convivencia y de comercialización, ¿no? Y luego, si no, bueno, acudir a las vías oficiales siempre, tener cuidado de no caer en algunas cuentas que nos pueden de algún modo sacar información sensible y personal. Por eso siempre decimos cuidado cuando entramos a algún Instagram o alguna página en el buscador, que no sabemos si es oficial y ahí nos dan algún contacto a dónde dirigirnos, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones que nos pueden hacer caer en estafas también, inclusive con las vías de reclamo. Esto es algo que ha ocurrido bastante, ¿no? Bueno, tuviste problema con tal cosa, ingresá a tal WhatsApp o a tal cuenta y te lo solucionamos, y luego no es así. Entonces, las vías oficiales para resolver cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Betania. Creo que es una propuesta innovadora, y tan innovadora como necesaria, como actual, donde creo que vamos a poder llevar a visibilizar, ¿no?, lo que uno a veces da por hecho, que los consumidores y las consumidoras deben conocer o saben, y en la mayoría de los casos no es así. Así que celebro y vamos a estar acompañando desde luego el día 15 en Santa Fe y el día 16 esta muestra. Seguramente lo haremos a través del móvil para poder mostrarles también a quienes nos siguen desde el canal de YouTube y desde el Facebook Live, para que compartan y celebren con nosotros este día que nos comprende a todas y a todas, porque otra de las frases que dijo el aquel entonces presidente fue que todos y todas somos consumidores. Así que, Betania, gracias por tu tiempo, gracias por estar nuevamente aquí en el programa, y seguramente estaremos invitándote durante todo el año, como hacemos siempre, con temas actuales, o simplemente para que nos traigas, bueno, la experiencia y las líneas de trabajo de la Autoridad de Aplicación Provincial, o sea, de la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de la Producción. Pregunta última, ¿esta guía va a estar disponible en la página web? ¿Se puede acceder a través de la página de la Gobernación? Sí, por supuesto, en la página oficial del Gobierno de Santa Fe, en el sector de Comercio Interior y de Defensa del Consumidor, pueden encontrar toda la información respecto de las buenas prácticas comerciales y del Día de los Derechos del Consumidor. Bueno, muchísimas gracias, Betania. Un saludo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, y nosotros entonces, más que saludarlos, invitarlos a que conozcan la guía, a que puedan nutrirse de la información y sobre todo derribar ciertos mitos, porque así como contaba recién la directora provincial, muchas veces recibimos consultas diciendo que el comercio no les permitió hacer el cambio porque no habían guardado la caja, por ejemplo, o no le informaron que tenía simplemente 10 días para hacer el cambio de la indumentaria, o que solamente se hacían en aquellas que no estaban en oferta, y eso genera una restricción, obviamente, para ejercer esos derechos. Entonces es importante buscar esta información, y si esta información no fue debidamente brindada al momento de hacer la compra, desde luego que no es oponible al consumidor, y el consumidor sigue teniendo el derecho de hacer ese cambio que solicita. Pero bueno, para todo eso hay que asesorarse, hay que consultar,
Y esto nosotros lo brindamos de manera gratuita, no solo a quienes forman parte del sindicato y son asociados, sino también a todos y a todas que deseen consultar, porque somos una ONG de defensa del consumidor que funcionamos dentro de este espacio de la asociación, pero que brindamos un servicio a la comunidad. Por lo tanto, les dejamos nuestras vías de reclamo. Nosotros estamos hoy de consulta de martes a jueves de manera presencial en calle Corrientes 450 en el tercer piso, y si no, también se pueden comunicar en nuestra línea de WhatsApp en el 3417-547-010, y si no, a través de nuestro mail unionusuariosyconsumidores@gmail.com o a través de nuestra fanpage de Facebook, que es La Unión Rosario. Bueno, hasta aquí entonces, les dejo un gran cariño y un saludo, y espero el jueves que viene reencontrarnos aquí junto con Alejandra en este espacio Consumidores en Acción. Muchas gracias.